vino por la Feria del Libro la grandísima y grandiosa escritora boliviana Giovanna Rivero, que yo no la conocí, por una coincidencia de la vida terminó en mi casa, en un festejo como muy íntimo entre amigos, y fue tal el flechazo entre nosotras, fue tan lindo conocerla, nos hicimos tan amigas desde ese día que yo agarré mi único ejemplar que tenía de Siberia, se lo regalé, ella lo leyó, le fascinó, lo publicó en una edición de lujo en Santa Cruz. Y luego, otra coincidencia, los editores de Candaya, Olga y Paco, los invitaron a la Huartes, y en la Huartes se cruzaron con Siberia, Olga la leyó, le encantó, nos hicimos amiguísimas, terminó publicada en España. Y luego yo, en uno de mis viajes a Buenos Aires, porque yo viví 13 años en Buenos Aires y volví una vez por año hasta que vino la pandemia, me crucé con una conocida, en ese momento era conocida, y como había llevado un montón de Siberias para regalar, le di uno, y como 2 años después ella lo vio, lo leyó y se volvió loca y dijo: quiero editar esto, y ahora es mi gran amiga Carolina Rolle, y publicó en Beatriz Viterbo, que es esta editorial mítica donde yo nunca me hubiera imaginado que podía estar un título mío compartiendo catálogo con César Aira, no sé, es milagroso para mí. Entonces también es mucha suerte, y es también, yo pienso que es un poco un efecto colateral del amor, digamos. Siberia es una, perdón, es una novela escrita desde el amor, desde el dolor también, pero desde el amor. Con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador, El Elote, comida mexicana, Gema. Bienvenidos a Book 593 Escuela. Hoy tengo el gusto de tener aquí a Daniela Alcíbar. Estamos en la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a quien agradezco por permitirnos tener este espacio para poder charlar con la autora de Siberia, entre otros libros de ensayos, cuentos. Esta es su primera novela, Se viene una más. Daniela, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Daniela, te quiero hablar un poco de toda tu carrera. Empezaste también en el ensayo, hemos tenido libros de relatos, y aparece esta novela. Entonces voy a pasar por desorden, porque cuando apareció esta novela fue como que el mundo literario puso los ojos en ti, y de repente hubo este boom, el premio Joaquín Gallegos Lara aquí en el Ecuador primero, luego una edición ya más internacional de tu libro, se viene una segunda novela. ¿Qué significó Siberia para ti literariamente? Bueno, literariamente tiene esto de ser la primera novela, ¿no? Entonces creo que la primera vez de cualquier cosa es siempre importante. Para mí fue doblemente choqueante, creo, porque es una novela autobiográfica y de duelo, y no me esperaba que le fuera tan bien, digamos, en términos de difusión, de ediciones. Entonces me generó muchos sentimientos encontrados. Por un lado, es una novela a la que le tengo mucho amor, que es una novela que le escribí a mi hijo, que me costó mucho escribir, fue muy dolorosa, y al mismo tiempo me ha dado toda esta serie de alegrías alrededor de la edición, ¿no? Se publicó acá, y luego se publicó en Bolivia, luego se publicó en España, luego se publicó en Argentina. He conocido mucha gente que son ahora mis amigos, mis amigas, gracias a Siberia. Entonces tiene esta doble cara, ¿no? Por un lado es una novela dolorosa sobre un duelo, y por otro lado ha sido el evento de mayor, no sé cómo decir, porque no quiero exagerar tampoco, pero sí de mayor recorrido de todos mis libros. Entonces, bueno, tiene esas dos partes la experiencia. Tú hablas de un ejercicio de autoficción que entiendo que empezó como textos que tú ibas escribiendo solo para ti, en el intento de ir comprendiendo el dolor que habías, la pérdida que habías sufrido. Sí, cuando empecé a escribir Siberia, que fue
apenas a un par de semanas de haber salido del hospital después de la muerte de mi hijo. No tenía la idea de escribir una novela. Escribía unas líneas, un par de párrafos, como modo de sostener la vida que estaba haciendo en ese momento muy insoportable. Y fue con el paso del tiempo, de los meses, que yo me di cuenta que eso que había estado escribiendo de algún modo armaba un conjunto, ¿no? Que no eran solo retazos sueltos, fragmentos, sino que estaban queriendo armar un relato. Entonces ahí empezó el trabajo más de edición, más cerebral, digamos, más mental, de editar, de cambiar, de ordenar, de poner un capítulo antes, otro después. Pero en principio fue sí una serie de anotaciones, digamos, azarosas para llevar el duelo de la forma menos insoportable posible. En el arte se suele hablar de esto, de si existe el destino, si existe la suerte, alguna de esas cosas, las musas, y también de esto que llaman el talento, de qué mismo es, si es algo que uno puede construir o que te viene. Y a veces los artistas, o mejor dicho el público, dices que le pasó un momento del foie, un momento en el que era imposible no hacer una novela, pero todos tenemos en la vida pérdidas y no todos acabamos escribiendo una novela. ¿Cuáles fueron los elementos que te permiten a ti escribir esta obra, tomando en cuenta que lo tuyo era el ensayo antes de esto? Sí, para mí es una cuestión esa que tú estás mencionando. Nunca he creído mucho en la genialidad, no me interesa mucho esa categoría del genio, ¿no? Del iluminado, del ser especial. Siempre me fastidió mucho esa idea alrededor del escritor, también me parece una idea bastante machista, ¿no? Coincidencialmente los genios siempre son hombres, al menos en cómo fue nuestra educación hace años, ¿no? Entonces nunca me interesó mucho, no me interesa la figura del escritor como un genio, me parece una figura muy castrante. Yo doy talleres de escritura y también talleres de lectura, de ensayo y de narrativa. Y me doy cuenta de que esa es una idea muy arraigada en la gente, ¿no? La idea de que, por ejemplo, quiero saber si soy o no soy escritor, ¿no? Y eso es como, ¿cómo vas a saber eso antes de escribir, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una idea previa, una especie de prejuicio de que uno viene con el chip de escritor, que uno es escritor o no es. Y en realidad, digamos, siempre hay, digamos, más o menos talento, eso no es innegable, pero no se trata de que uno viene con creo yo, ¿no? Con un chip de escritor, como el destino. No me gusta ninguna de esas palabras, me parece que son muy grandilocuentes. También me parece que dan cuenta de una concepción de la escritura como algo muy heroico, cosa que no es, digamos. Heroico será ir a Siria como misión médica, ¿no? Escribir una novela, bueno, tiene lo suyo, pero tampoco lo pongamos tan fuera de proporción. Entonces, simplemente yo, en mi caso particular, lo que pienso es que me eduqué, digamos, siempre me gustó leer, leí mucho, siempre quería escribir desde chica, pero escribía horrible, por supuesto, como todos los niños escriben, digamos, como todos los preadolescentes escriben estas escenas hiper cursis y ridículas, digamos. Generalmente cuando hay estas automistificaciones de escritores, los escritores ya escribían bien desde que tenían 5 años, ¿no? Antes de escribir Mamá ya escribían grandes novelas y todo. En mi caso, la verdad que no fue así. Escribía mal, como todos los preadolescentes, pero me eduqué, tuve la suerte de tener una educación en literatura, leí mucho, escribí mucho, muchas cosas horribles, que por suerte no se publicaron o se publicaron de formas muy alternativas, digamos, que ya no existen, y fui mejorando, digamos, con los años, con el trabajo, ¿no? No sé si, digamos, no diría que el talento no existe, porque así como unos tienen talento para las matemáticas o otros tienen para escribir o para pintar, digamos, tal vez la palabra talento no es tan linda, tal vez inclinación, ¿no? Una inclinación, uno está inclinado a escribir. Y luego el trabajo te va perfeccionando, te va dando más mundo, ¿no? Más lecturas te dan más mundo. Si vos pasaste toda la vida leyendo a Vargas Llosa, piensas que ahí se termina el mundo.
de la literatura. Si te pones a investigar un poco más, encuentras otras voces, otras formas, otras ideas de mundo y de literatura que te alimentan. Entonces, va por ahí, para mí va por ahí. Entonces, mi inclinación es a la escritura. La escritura fue el modo, cuando yo empecé a vivir este duelo, fue el modo que yo encontré para sobrellevar la vida. Fue lo que me ayudó, y claro que ahí estaban operando toda una serie de competencias, de educación, de escrituras, de lecturas, que estaban ahí trabajando, aunque yo no estaba pensando en eso, ¿no? Están trabajando ya de modo inconsciente. Entonces es esa cosa combinada entre la inclinación, digamos, y el trabajo más consciente, lo que finalmente terminó siendo esta novela. Vamos, Daniela, yo sí quiero hablar contigo sobre escribir novelas, porque de verdad a mí Siberia primero me eriza la piel, y pienso que es muy difícil poder hablar de algo muy personal y conseguir la empatía del otro. Ese es uno de los retos del arte, ¿no? O te alejas de tu historia personal y caes en el hablar de algo que ya te es muy lejano, o hablas muy dentro de ti y ya no consigues poder salir con el mensaje a otros. Pero en Siberia uno siente el dolor de las múltiples pérdidas que vas sufriendo, porque no solo está la que pasa con tu hijo, sino, por ejemplo, la gatita a la que cuidas, los amores, tanto los que esta mujer, de esta protagonista, en el presente frágilmente intenta cuidar o no, como los que ya se le han perdido hace siglos, pero a los que rememora. Y antes de que me cuentes un poco de cuáles son los secretos de esta novela literarios, quiero leer un pasaje, si me permites, que no sé si les vaya a gustar o no aquí a los auspiciantes, pero justo mencionas por aquí a la universidad. Este es un recuerdo de cuando ella va a encontrarse con un personaje, el Díaz, un amor del pasado, ¿no? 20 años después. Y ella recuerda un momento del pasado. El azul del cielo era intenso y yo un joven, una niña de 20 o 19. El viento helado de las 8 de la mañana enfriaba por un lado el cuerpo y por otro el sol naciente ya quemaba la piel y se iba instalando en la carne. El paisaje amplio de la Universidad Católica. Cuando uno camina desde la Facultad de Letras hacia las dos horrendas torres de administración, la mañana se abría con esa transparencia quiteña que dura solo unas horas al comienzo del día, antes del humo y los ruidos y el sol aplastante en la canícula. Yo caminaba disfrutando de esas corrientes frías que me entraban al cuerpo y de la extensión del trayecto que me faltaba por recorrer para llegar a clases de computación en las torres. Me choqué con un grupo de gentes que aparecieron de la nada tras una ligera curva y todos miraban anonadados al cielo. Pensé por menos de un segundo que habría un platillo volador flotando en lo azul, pero era algo mayor, un hongo inmenso saliendo del Pichincha, el hongo de la explosión atómica, inmenso, gigante, erguido, inmóvil. Un hongo o un falo. Volví a pensar en el Díaz. Era un falo de humo ardientes, de sustancias tóxicas y ceniza, pero esa mañana el falo era un falo poderoso, estático, expectante. Después ella baja justo al subsuelo de aquí de la biblioteca a buscarlo al Díaz y no está, ¿no? La policía la detiene y ella le explica: estoy buscando a mi amante, señor policía. En medio de la explosión del guagua Pichincha. ¿Cómo consigues que este momento que es tan personalísimo de los que vivimos en el Pichincha, de repente en la novela toma una fuerza y aun cuando no hayas vivido la explosión del Pichincha, tiene total sentido de que la montaña explote en ese momento? No, sí la viví, o sea, esa escena ocurrió tal cual, ¿no? Yo iba caminando, de justo ese recorrido, ¿no? Para mí la Católica, más allá de que sean los auspiciantes, siempre ha sido una universidad muy hermosa, digamos, físicamente hermosa. Sobre todo la parte nuestra, ¿no? Con ese jardín que siempre fue lindo, con esas bancas, donde yo pasaba muchas horas de mi vida, o sea... Salvo las torres. También venía mucho a las torres, al bar, pero bueno, esa zona del parque era privilegiada, en verdad. Yo pasé muchos años de mi primera adultez. Yo entré a la Universidad Católica cuando había cumplido 17 años, hace muy poquito. Aquí me enamoré, bueno, aquí realmente este fue un espacio muy importante para mí y por eso yo lo escribo con cierta frecuencia, porque es importante.
Y me acuerdo mucho que venía caminando y tal cual yo despistada como siempre, en un momento me topo con esta gente que está mirando, sigo y veo la explosión, ¿no? Contra el cielo azul, azul. Para mí es muy importante la geografía, es muy importante el paisaje. No sé si, no he leído, tal vez exista, pero yo no la conozco, alguna otra novela o algún otro relato que hable sobre la explosión del Pichincha, ¿no? Digamos, así sea como lo hago yo, digamos, de forma pasajera, ¿no? No voy a decir que ese es el evento principal ni nada, pero está ahí. Y a veces me parece que eso es porque hay cierta reticencia en muchos escritores, en muchas escritoras, a nombrar el espacio, ¿no? A ser muy local, a decir, yo digo hasta la calle, la esquina, García Moreno con Sucre, no sé. Para mí es muy importante porque no habita un espacio neutro, ¿no? O sea, estos espacios, estas geografías, estos accidentes, ¿no? El Pichincha es tan omnipresente para quienes vivimos en Quito. Es parte de mis afectos, ha pasado a ser una parte de mis afectos, ¿no? El Pichincha es una presencia para el quiteño, para la quiteña, para mí lo es, sin duda, ¿no? Entonces, este tipo de precisiones para mí son importantes. Es importante no editarlas, es importante no neutralizarlas, ¿no? Algunas personas me dijeron, ¿cómo vas a ser tan específica en los espacios? Si te publican en España nadie va a saber, ¿no? O sea, por un lado hay una apuesta, digamos, o una postura, más que una apuesta, una postura política, una postura estética. O sea, yo estoy todo el tiempo trabajando alrededor del paisaje como dispositivo de escritura. Le haría mucho daño a mi escritura mismo que ese paisaje se reciclara y se hiciera como cualquier otro, ¿no? Pienso que más allá de que la gente conozca, en otros países conozca o no conozca el Pichincha, si es que doy cuenta de la mejor forma posible del afecto que el Pichincha me impone en el cuerpo, tal vez aunque no conozcan el Pichincha sí van a sentir ese afecto, sí va a llegarles, sí le va a llegar al lector, por más lejano que sea, esta pasión extraña, ambigua, este amor, esta corporalidad que genera esta montaña al lado de la cual vivo. Me explico, por eso es importante para mí. Y también como un posicionamiento político en el sentido de que somos una periferia, que duda cabe, somos un país periférico, en un continente periférico, pero eso no significa que tenemos que ir al centro, sino que a mí me interesa reivindicar esta periferia en la que habitamos. Hay cierto encanto en esta periferia de la que no me quiero zafar, o sea, no me quiero desentender de ese encanto que tiene esta ciudad tan desfasada, siempre bordeando la modernidad, pero nunca ahí. Es el espacio que me constituye, digamos. Tal vez eso, digamos, no neutralizar, no reciclar, no cosmopolitizar mis espacios narrativos me quita lectores, pero lo otro me quitaría goce, digamos. Yo en realidad escribo porque me resulta una práctica gozosa, ¿no? Aparte de otras cosas. Entonces, si voy a perder el goce para alcanzar más lectores, entre comillas, porque tampoco creo que sea así, creo que el negocio va a ser muy malo, ¿no? No sabría cómo escribir sin el Pichincha. Francamente, no se me ocurre qué escribiría si no tuviera como esta presencia ahí que me atraviesa tanto. ¿Cómo funciona la cabeza a la hora de ir organizando estos momentos? Hablas de este goce literario, de esta capacidad tuya de evocarlo y de verdad que te importe tanto el paisaje, que te importe tanto aquel escenario que conforma el recuerdo que estás contando. ¿Cómo entra la cabeza para ir organizando? Porque, por ejemplo, en este momento en el que ella habla de la explosión del volcán, también se está hablando en otro tiempo ya futuro del recuerdo cuando ha estado en la mesa de operaciones, en la mesa de cirugía y se ha sentido que la han abierto por completo. Ya no tiene el niño, pero tiene la cicatriz, dice, y se siente un poco como la montaña que se raja, igual
que una cicatriz, que una boca abierta. Entonces, entiendo de que mientras vas recordando todo esto y tan vivo, tan diciendo el nombre y las dos torres horrendas, también estás manejando analogías literarias que permitan que este divagar no lo sea del todo. ¿Cómo funciona eso? Es justamente un divagar, pensaría yo. Yo trabajo, escribo mucho a partir de imágenes, más que a partir de ideas o de planes o de estructuras narrativas. Yo trabajo a partir de imágenes, ¿no? Hay imágenes que me están presionando a escribir. Y que todavía, por supuesto, la escritura es un acto físico, ¿no? Absolutamente físico, no mental. Entonces, hay una imagen que me está rondando, que me está presionando, que me está activando mi deseo de escribir, y yo solamente voy a encontrar la forma de esa imagen en la escritura, lo cual es paradójico porque la escritura y la imagen se contraponen, ¿no? Son heterogéneos, digamos, son heterogéneas. Entonces, siempre hay algo, una imagen que se está obstinando en mi cabeza y que yo escribo para entender o para poder ver bien. Entonces, ahí es donde pasa esto que tú dices, ¿no? Este como encadenamiento de imágenes. O sea, una vez que yo empiezo a escribir, ya te digo, desde un lugar absolutamente físico, en donde no es que tengo una idea que estoy traduciendo, sino que la mano en el movimiento, en la escritura, es la que permite que esa imagen exista, ¿no es cierto? Ahí empieza a pasar todo lo que yo no sabía que podía pasar. Para hablar en términos un poco psicoanalíticos, diría que algo se estaba pensando, algo se estaba escribiendo en mí, y solamente es en el momento en que escribo efectivamente que eso puede revelarse de algún modo, aunque sean revelaciones mínimas, pequeñas, anodinas, ¿no? Entonces yo no te puedo decir que yo tengo un plan para escribir, porque no es así como funciona. Cada vez que he tenido un plan de escritura, en ciertos capítulos, en ciertos cuentos, siempre he terminado incumpliendo el plan, siempre he terminado arruinando el plan, porque en realidad para mí la escritura es un espacio de descubrimiento, no de reconocimiento. O sea, cuando yo escribo, no es para concretar una idea previa, es para encontrar ese deseo, para entender mi deseo. Solo a partir de la escritura es que yo puedo entender lo que yo quería escribir o qué se estaba pensando en mí, solo en la escritura. Entonces, a partir, digamos, así es como he funcionado siempre. No digo que eso sea mejor ni peor, simplemente digo que los programas y los planes nunca se me dieron, nunca los logré. Entonces, en ese sentido es que lo que yo escribo se va como derivando, ¿no? De sí mismo. O sea, estoy escribiendo y aparece un recuerdo. Mi escritura trabaja mucho con el recuerdo y con la forma del recuerdo de aparecer sin ser evocado. Digamos, yo no es que estoy diciendo ahora me voy a acordar de esto, sino que el recuerdo irrumpe, ¿no? Es intempestivo. Entonces, yo lo que trato es de permitirme el espacio para que esa irrupción, eso inesperado pueda ocurrir en la escritura. Tú hablabas de esto de que la escritura es algo físico y me gustaba mucho lo que explicabas porque, o sea, tú sientes esta presión, estas imágenes que te están viniendo a la cabeza, que te molestan físicamente, que te obligan a escribirlas. En el cuerpo también, supongo que vas sintiendo las sensaciones, las emociones que te provocan esto. Y hablando del dolor, que es algo de lo que está cargado aquí Siberia, incluso la metáfora, ¿no?, de Siberia, de irte al fin del mundo, a la estepa siberiana, donde ya de repente todo es igual y parece que se acabó el mundo y solo es el último confín. El dolor suele provocarnos, por ejemplo, cuando uno intenta hablar y está cargado de dolor, que se le corte la voz. ¿No te pasó a ti que se te cortaba la mano escribiendo esta historia? Sí, bueno, Siberia se escribió de forma muy entrecortada, porque ya te digo, al principio yo escribía 2 líneas y pasaba 2 horas después llorando, ¿no? Era un proceso de duelo muy salvaje. Y poco a poco fui siendo capaz de articular mejor, pero en principio era entrecortado. También yo siento que la forma de la novela tiene que ver con eso, tiene que ver con esta fragmentariedad, este desorden,
de los espacios, de los tiempos, de los recuerdos, tienen que ver con un estado que mi cuerpo estaba experimentando en ese momento. Y cuando digo mi cuerpo, me refiero a lo más misterioso, ¿no? A este verso de Biel Temperley, voy hacia lo que menos conocí, voy hacia mi cuerpo. O sea, el cuerpo como un lugar de misterio, de desconocimiento, de extrañeza, ¿no? De indefinición, de indeterminación. Eso que siempre es el cuerpo, en el estado bizarro de una mujer recién parida que no tiene a su hijo, que tiene la cicatriz de la cesárea, que tiene las tetas llenas de leche, pero no tiene a quien darle la leche. Esa incongruencia de la vida se había alojado en el cuerpo y yo trataba por todos los medios de explicarme eso en la escritura. Y obviamente fracasé porque no es explicable. O sea, es una experiencia que el lenguaje no es capaz de aferrar, no es capaz de representar, ¿no? Pero ese intento desesperado, o más desesperado en ocasiones, más calmado en otras, más triste en otras, más vital en otras, eso es la novela, esos intentos. Tú decías esto de buscarte, de ir al lugar que menos conocías, de ir a tu cuerpo, y pasa que haciendo eso y escribiendo y atreviéndote a publicar Siberia, el mundo te conoce. Y ahora, en cambio, tienes una editorial internacional. Esta primera edición salió gracias a la campaña de lectura Eugenio Espejo, pero ahora ya ha tenido una nueva reedición este libro con tu editorial. Tiene 3 ediciones. Tiene una boliviana, una española y una argentina. Mira, y se viene una segunda novela también que me comentabas. Háblame un poquito de lo que ha venido después de Siberia para tu carrera, lo que ha sido este nuevo lanzamiento, digamos. Bueno, Siberia fue... como te digo, fue mi primera novela. La novela es un género bastante más popular que otros. Yo publiqué antes un libro de cuentos que justo la Católica acaba de reeditar hace un par de meses. Se llama Para esta mañana diáfana. Y tengo un libro de ensayos que se llama, 2 libros de ensayos. Uno se llama Para rayos y otro se llama El silencio de las imágenes. Y la novela siempre es un género que llama mucho más, es mucho más popular, se vende mejor, digámoslo en términos así entre 1000 comillas, porque no es que soy un bestseller ni mucho menos, pero es, no sé, a mí misma una novela es un género que me devoro, digamos, ¿no? Entonces estuvo que tuve mucha suerte también, apenas salida la edición de la campaña, vino por la Feria del Libro la grandísima y grandiosa escritora boliviana Giovanna Rivero, que yo no la conocí, y por una coincidencia de la vida terminó en mi casa, en un festejo como muy íntimo entre amigos, y fue tal el flechazo entre nosotras, fue tan lindo conocerla, nos hicimos tan amigas desde ese día que yo agarré mi único ejemplar que tenía de Siberia, se lo regalé, ella lo leyó, le fascinó, lo publicó en una edición de lujo en Santa Cruz. Y luego otra coincidencia, los editores de Candaya, Olga y Paco, los invitaron a la Huartes, y en la Huartes se cruzaron con Siberia, Olga la leyó, le encantó, nos hicimos amiguísimas, terminó publicada en España. Y luego yo en uno de mis viajes a Buenos Aires, porque yo viví 13 años en Buenos Aires y volví una vez por año hasta que vino la pandemia, me crucé con una conocida, en ese momento era conocida, y como había llevado un montón de Siberias para regalar, le di uno, y como 2 años después ella lo vio, lo leyó y se volvió loca y dijo, quiero editar esto, y ahora es mi gran amiga Carolina Rolle, y publicó en Beatriz Viterbo, que es esta editorial mítica donde yo nunca me hubiera imaginado que podía estar un título mío, compartiendo catálogo con César Aira, no sé, es milagroso para mí. Entonces también es mucha suerte, y es también, yo pienso que es un poco un efecto colateral del amor, digamos. Siberia es una, perdón, es una novela escrita desde el amor, desde el dolor también, pero desde el amor. Y a pesar de que no soy muy mística, ni esotérica, ni tengo creencias
supraterrenales ni nada. Sí creo que el amor tiene una forma rara o imprevisible de desplegarse, de expandirse, de llegar a lugares inesperados. Entonces, esto que tú has dicho muchas veces de cómo Siberia llega a los lectores, pienso que tal vez en esos lectores sensibles, en esas lectoras sensibles, lo que hay es un oído fino para las resonancias amorosas que tiene la novela, ¿no? O sea, más allá de que esté bien escrita o lo que sea, en general a mí me interesa mucho más leer libros donde se siente que hay una vida fluyendo en sus formas más crudas. O sea, y el amor es una de las formas más crudas que tiene la vida de manifestarse, ¿no? Es esta fuerza bien indefinible y obviamente invisible, pero que se manifiesta de una forma muy material en los cuerpos, ¿no? Entonces yo lo atribuyo un poco a eso, sobre todo a eso, porque yo he leído muchos libros, muchas novelas muy bien escritos y con una técnica impecable y con un arco dramático absolutamente prístino y perfecto y maravilloso y qué sé yo, que me dejan fría, ¿no? Y otras novelas por ahí más imperfectas, por ahí con cierta pata coja, con ciertas asimetrías y qué sé yo, pero que tienen una tal fuerza vital, digamos, que me afectan directamente y se vuelven como amigos casi esos autores, esas autoras. Entonces tal vez eso pasó en algún punto con Siberia, ojalá, me gustaría mucho pensar así. No, yo te quiero agradecer, Daniela, porque a mí personalmente como lector me pasó esto. Yo tengo la edición verde y también la nueva edición de Candaya de Siberia. Yo no recordaba mucho que eran la misma obra. O sea, cuando me compré la de Candaya, no es que quería comprarme de nuevo y apoyarte como autor, sino que no sabía que era el mismo libro de Siberia la primera vez, no lo asociaba, porque me encontré este librito en la biblioteca de una expareja y ahí lo cogí. Pero me fascinó sobre todo este momento, o sea, de todos los momentos leí como al azar la parte del gato y fue como que desde esas páginas me enganché, porque dije, esto es la diferencia de cuando en las películas ves el momento de la muerte y el grito y lo que es obvio de filmarlo, y cuando el artista tiene la capacidad de desplazar la mirada un poco atrás o un poco después, cuando se quedan a solas todo y te metes en el verdadero dolor, ese que no se expresa, como tú dices, ese que no tiene palabras, y de algún modo logras con palabras poner eso, esas imágenes que no son para leerlas, son para verlas y para sentirlas. Sin que Severo nos mate, ¿qué podemos saber de la nueva novela, de lo que se viene? Es una novela que escribí en la pandemia, digamos, un poco hacia finales del año, digamos, último semestre del año pasado. Se llama Lo que fue el futuro. Y tiene un poco de todo, un poco del paro, un poco de la pandemia, un poco del duelo también, un poco de todo. Un poco de archivo familiar también, un tanto polémico y bueno, y veremos qué pasa con eso. Daniela, ha sido un gusto charlar contigo, nos podríamos quedar más horas, pero ya mismo nos botan de la biblioteca. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia de escuchar esta larga perorata. La verdad es que la literatura es un espacio a veces precario, pero siempre es un espacio de libertad, digamos, no solamente desde la escritura, tal vez sobre todo desde la lectura. Así que les agradezco un montón por haberme entrevistado, por haberme leído con ese cariño y esperando haber motivado en algunos de ustedes y algunas de ustedes el deseo de leer y de escribir. Agradeciéndote, Daniela, agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado, especialmente a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que cree en la literatura, que cree en este proyecto desde sus aulas y también auspiciando estas iniciativas privadas. Es un gusto tenerlos a ustedes y los espero en un siguiente episodio de Book 593 Escuela, el programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Books 593.